Radioactiva presenta Seres Urbanos, historias de personas que cruzamos a diario. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. El día de hoy arrancamos otro episodio de Seres Urbanos con una temática muy importante. Y para eso tenemos a María Elena Guaman de Padres Positivos de Lima. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Hola Pablo, aquí feliz de estar contigo, gracias por la invitación. Yo emocionada por poder compartir un poco de mi historia, un poco de lo que significa el trastorno por déficit de atención con hiperactividad aquí en este espacio que tienes. Un gustazo enorme tenerte, María Elena. Antes que nada, contanos, ¿qué es Padres Positivos ahí en Lima? Mira Pablo, a ver, te cuento, Padres Positivos es un espacio que yo fundé o creé hace más o menos ya 10, 11 años, el 2014. Y es un espacio donde brindamos psicoeducación a los padres de niños y adolescentes que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que es conocido como TDAH. En este espacio, pues, los ayudamos a entender la naturaleza del trastorno para poder conocer y comprender a sus hijos, ¿no? Le brindamos un apoyo mínimo necesario sobre la crianza con la metodología Triple P. Triple P es una metodología, es el programa de parentalidad positiva, una metodología validada científicamente a nivel mundial. En este espacio, entonces, ayudamos a que los padres se vuelvan expertos en sus hijos. Antes de entrar puntualmente en tu historia personal y contar un poco más de lo que hacen en Padres Positivos, a grandes rasgos para que la gente que no conoce entienda, ¿de qué se trata este trastorno? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que afecta aproximadamente entre el 3 y 7% de la población escolar. Es decir, aproximadamente uno de cada 20 niños puede tener TDAH. Pero también es considerado como un trastorno crónico. ¿Por qué? Porque persiste a lo largo de la vida. Es así que vamos a encontrar también adolescentes, jóvenes y adultos con TDAH. Eh, Actualmente, gracias a las muchas investigaciones sobre el trastorno, se sabe que el TDAH no solo es un problema de atención, sino que es esencialmente un problema del desarrollo del autocontrol y del funcionamiento ejecutivo que surge en la infancia y que se puede ir acentuando hacia la adolescencia. Eh, los tres síntomas principales del TDAH son la falta de atención o problemas para mantener, ¿no?, la atención, el también actuar sin pensar, es decir, tienen dificultades con el control de impulsos y la hiperactividad. Pero estos síntomas, para ser considerados como un trastorno, deben ser frecuentes, intensos y deben afectar la vida de la persona, ¿no? Debe haber una repercusión en la vida social, emocional, familiar, en la escuela de la persona que tiene la condición. Más o menos enumeraste algunas cosas ahí, pero a grandes rasgos, profundizando un poco, ¿en qué limita a la persona que lo padece? O sea, ¿en qué lo complica? ¿En qué entre comillas, en qué lo diferencia de otra persona? Qué buena pregunta, Pablo. Es cierto, a veces hablar del TDAH es un poco controversial o algunas personas no logran entender el significado de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque las características del TDAH están presentes en toda la población. No todos en algún momento nos distraemos, en algún momento somos impulsivos o somos inquietos, ¿no? Pero ¿en qué momento estas características se convierten en un problema? ¿En qué momento vamos a considerar que es un trastorno? Pues es cuando estas características son persistentes en el tiempo, cuando son frecuentes, son intensas y sobre todo empiezan a repercutir en la vida de la persona. Empiezan a repercutir, por ejemplo, en su rendimiento académico, en su rendimiento laboral, empiezan a crear problemas en sus relaciones sociales, en la familia, en su estado emocional, y lo van poniendo en riesgo de repente también en temas de salud, en temas
eh, sobre todo en temas de salud de vida, salud tanto física como mental, emocional. Puedo agregarte ahí un poquito más, pues, de que estos chicos son más desorganizados, les cuesta mucho entender los tiempos, no se concentra, les es difícil mantenerse, por ejemplo, en una tarea que demanda esfuerzo, les cuesta esperar una recompensa, tienen dificultad para concentrarse, mantenerse en las tareas, ¿no? Controlar impulsos, y esto hace de que a veces no anticipen los peligros que conlleva una acción. Algo que me gustaría agregar antes de ir profundizando en la charla es que no tiene nada que ver con el TEA, ¿no? Creo que es que no estoy equivocado, ahora tú me lo vas a responder. Es diferente a lo que es este trastorno del espectro autista. O sea, son cosas distintas. No, no tiene nada que ver, son dos trastornos diferentes, ambos son trastornos del neurodesarrollo, pero con características diferentes, ¿no? Como hemos dicho, el TDAH se caracteriza porque hay un patrón persistente de inatención, hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento de la persona, mientras que el TEA se caracteriza más porque hay alteraciones cualitativas en la interacción social, en la comunicación, y un patrón de conductas restringidas y repetitivas, ¿no? Ambos trastornos son trastornos, como te digo, del neurodesarrollo, pero también pueden estar relacionados de varias maneras, ¿no? Comparten algunos síntomas, y tener una de estas condiciones aumenta el riesgo de tener la otra. También pueden presentarse asociados, pero solo una pequeña minoría de niños con TDAH pueden tener también asociado un TEA. Es más frecuente que un niño con trastorno del espectro del autismo tenga asociado un TDAH, ¿no? Y también, pues, en ambos trastornos podemos ver alteraciones de la función ejecutiva, em, que pueden a veces confundir el diagnóstico, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Es importante para llegar a un buen diagnóstico, para llegar a hacer un buen diagnóstico diferencial, tener un médico experto en el tema y que el diagnóstico sea realizado, pues, por un equipo eh, interdisciplinar de profesionales, ¿no? Así se puede hacer un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado cuando de repente están presentes ambos trastornos, o para poder diferenciar bien cuál es cuál. Desde tu lugar, como rol de madre, ¿cómo es acompañar, hacer más llevadero esto a la persona que lo padece? ¿Cómo lo haces vos? ¿Cómo es tu experiencia? Mira, hablándote ya desde mi rol como madre, ha sido todo un trabajo de aprendizaje, no ha sido sencillo, para nada sencillo. Primero porque, como ya te lo he descrito, las características del TDAH, pues, son características a veces poco comprendidas porque están presentes en toda la población. Entonces, tienden a pasar como niños que son malcriados, o niños que tienen un mal comportamiento porque de repente no estás haciendo bien las cosas, porque no estás poniendo bien los límites, y hay muchos juicios al respecto, ¿no? Entonces no ha sido fácil, primero desde pequeños, sobre todo cuando no tienen algún otro tema asociado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en mi caso, ya hablando de mi caso particular, cuando mi hijo era pequeñito, él tuvo un desarrollo completamente normal. Caminó a los 10 meses, habló muy bien a los 2 años, y era un chiquito bastante inquieto, amante del peligro, eh, muy aventurero, bueno, y todo parecía pues que iba, no, es simplemente un chiquito muy inteligente, pero muy inquieto. Pero cuando inicia la escolarización, es decir, yo era mamá primeriza, un poco que tampoco no conocía mucho sobre el tema del desarrollo, solo era mi único hijo, y para mí era un chiquito muy activo. Y en la escolarización es cuando me dicen de que hay algo que no está yendo bien, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Porque comparado con los demás niños, pues era el chiquito que destacaba. ¿Por qué? Porque no podía permanecer sentado más de un minuto, porque siempre tenía que estar haciendo algo, porque siempre que tenía que estar interrumpiendo y diciendo cosas, porque no medía el peligro,
¿no? A pesar de que yo le enseñaba, por ejemplo, que para cruzar la calle hay que mirar para todos los lados, hay que esperar el semáforo, era el chiquito que siempre salía corriendo y me creaba una ansiedad porque tenía que sujetarlo siempre de la mano, ¿no? Desde muy chiquito hasta ya grandecito. Entonces, habían cosas como adquirir hábitos, le costaba un montón repetirle siempre todos los días de que tienen que lavarse los dientes, de que tienen que vestirse, de que tienen que lavarse las manos, de que tienen que sentarse, de que tienen que comer. Entonces, adquirir hábitos, adaptarse a las rutinas, respetar las reglas, las normas, es algo que de repente con todos los niños es un poco más fácil, todos pasamos por esto, pero niños que no tienen el trastorno por déficit de atención con hiperactividad son niños que lo aprenden mucho más rápido. En cambio, ellos nos cuesta demasiado. Es todos los días. La gente piensa que no lo hacemos, piensan de que lo dejamos pasar, pero no se imaginan lo agotador que es estar repitiendo estas indicaciones, estar haciendo seguimiento, estar enseñando lo mismo todos los días como si fuera la primera vez, agota a un papá, a una mamá, sobre todo cuando no entiende la naturaleza del TDAH. Para mí fue agotador, hubo momentos en que yo me sentía como que era una mamá eh, que era una mala madre, que no sabía cómo ser mamá. Me sentía a veces una mamá permisiva, una mamá autoritaria, una mamá que no sabía cómo actuar para poder lograr que mi hijo pudiera regularse, pudiera seguir mis indicaciones, pudiera cumplir con la rutina del día. Entonces, a veces te sientes que no eres capaz. Y eso también va afectando emocionalmente a uno como madre y ahí se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque tú tratas de controlar y no lo puedes hacer, el niño vas deteriorando la relación con tu hijo y esos son errores que cometemos, trampas en las que caemos y que uno tiene que darse cuenta para poder cambiar la manera de actuar, ¿no? Entonces, acompañar a un niño que tiene TDAH requiere de mucha paciencia, requiere de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de mucha flexibilidad, también de un buen sentido del humor y sobre todo de que tú aprendas como madre, como padre, a autorregularte y entender la esencia del TDAH para poder acompañar a tu hijo, porque es un acompañamiento de muchos años, es de larga duración. ¿No? Y si tú no entiendes, si tú no lo comprendes, si no comprendes la esencia, que es lo que nosotros trabajamos en Padres Positivos, puedes deteriorar la relación con tu hijo y puedes complicar el TDAH. ¿Y cómo se complica? Se complica con trastornos de conducta, con depresión, con ansiedad u otros problemas también de salud mental. Sabes que recibir el diagnóstico nos ayudó mucho a mi esposo y a mí, porque eso nos ayudó a entender y dar una explicación a lo que estaba sucediendo con mi hijo y nos orientó sobre las acciones que teníamos que tomar y el tratamiento a seguir. Y también entendimos lo importante que era pues seguir las indicaciones médicas y capacitarnos en el tema. Yo tuve que renunciar a mi trabajo y comenzar a capacitarme en el TDAH, tomé cursos presenciales, a distancia, comencé a poner en práctica todo lo que aprendía día a día. Tuve momentos de éxito también, muchos momentos de fracaso, em, pero después de días y noches de práctica, durante meses, años, empecé a ver resultados del esfuerzo, ¿no? Empecé a ver cómo mi hijo fue desarrollando todo ese potencial que tenía y aprendió poco a poco a regularse. Se necesita de mucha paciencia y de mucho conocimiento. ¿Cuáles son las cosas o quizás herramientas que te han servido para la educación de, este caso de tu hijo, pero digo, hablamos de a nivel general a todos los padres que tienen hijos con este trastorno, pero llevándolo más a, a tu caso más individual, ¿cuáles son las herramientas que usas con más frecuencia? ¿Qué técnicas quizás o tácticas utilizas para poder ayudarlo en el proceso de que el día a día vaya evolucionando? Buena pregunta, Pablo. Hablar de qué es lo que ha sido útil en mi experiencia en la vida de mi hijo, en nuestra dinámica familiar, han sido pues tres cosas importantes, ¿no? Primero, haber llegado a un diagnóstico claro con el médico neuropediatra
y haber iniciado el tratamiento médico indicado para el caso de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Mi hijo recibió un tratamiento farmacológico desde los 9 años, un tratamiento que realmente solucionó muchas de las dificultades que teníamos porque mi hijo ya se estaba complicando con un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Y con un trastorno posicionista desafiante. Cuando llegamos al diagnóstico, que fue clave, es cuando empezamos a entender y a informarnos. Entonces es ahí donde también el entrenamiento que hicimos mi esposo y yo fue otro de los puntos claves para poder ayudar a mi hijo. Y lo primero que tuvimos que hacer es mejorar la relación con él, conectar con él, dar un tiempo de calidad, poder prestar atención positiva a todo lo bueno que él hacía y cambiar nuestra forma de criar y nuestra forma de educar, ¿no? Desde la comprensión, desde el respeto, desde la atención positiva, desde la comunicación efectiva. Y también la motivación fue punto clave, ¿no? Entender que él, más que ponerle consecuencias, castigos por cosas que no hacía, era motivarlo para que haga las cosas que le costaban tanto hacer. Em, Saber aceptar eh, el hijo que tú tienes, ¿no? Sus características, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir. Entonces, a veces los padres queremos cambiar a nuestros hijos, queremos que sean como nosotros nos imaginamos y no, eso no era el punto. Entonces, un punto clave también fue que nosotros nos dimos cuenta de que quienes teníamos que cambiar, quienes que teníamos que mejorar nuestras habilidades como padres éramos nosotros. Y cuando esto empezó a suceder, cuando empezamos a mejorar la relación que teníamos con él, a pasar más tiempo de calidad, a jugar con él, a hablar, a escuchar, a prestar atención positiva, a aprender a dar indicaciones claras, a entender qué cosa pasaba detrás de su mente, y saber que necesitaba un acompañamiento, una guía física, acompañarlo, estar presente, es cuando las cosas empezaron a cambiar. Yo, como te dije, tuve que renunciar a mi trabajo para dedicarme a él al 100%. Y sí, me dediqué, tuve la suerte, no todos los padres tienen esta suerte, porque ahora pues el trabajo demanda bastante o el poder cubrir necesidades. Pero yo tuve la suerte de que mi esposo tenía un trabajo que podía mantenernos a todos y yo me dediqué de completo a mi hogar y a mi hijo, ¿no? Tuve que aprender mucho sobre el TDAH, tuve que aprender mucho sobre el acompañar, el guiar y enseñar, ¿no? Es importante enseñarle todas las habilidades, no esperemos que ellos lo aprendan porque, bueno, ya tiene 10 años, ya lo tiene que hacer, ¿no? Vos, es que lo aprenda por osmosis. No, tú tienes que tomarte el trabajo de enseñar paso por paso cada cosa que tú quieres que él aprenda. Y eso pues demandó bastante tiempo, ¿no? Y otra cosa importantísima que ayudó es el deporte. Mi hijo, o sea, identificar en qué cosa era bueno él. Y él era y es muy bueno en todo el tema del deporte. Entonces empezamos a dar más de eso, a cultivar eso en lo que él era bueno. Y eso lo ayudó también a poder aprender autorregulación, a poder disciplinarse y a tener logros. Y los logros fueron importantes para construir su autoestima. Entonces han sido eh, tres puntos muy claves, ¿no? El tratamiento médico, que una vez que encontramos al especialista hizo el acompañamiento de su tratamiento, pues un tratamiento de largo plazo. Estuvimos con este especialista hasta que mi hijo terminó la secundaria. El entrenamiento que recibimos mi esposo y yo en parentalidad positiva y el deporte. Fueron tres cosas claves que realmente ayudaron a que mi hijo desarrollara todo su potencial y que no se me complicara. Sobre padres positivos, ¿qué tareas están haciendo actualmente? ¿Cómo se acerca la gente a ustedes? ¿Cómo es esa comunidad de padres y hijos? Contanos un poco de eso que nos interesa, sobre todo para que repliquen eso en el resto de América, ¿no? Por ejemplo, acá en Uruguay hay muchos casos de TDAH, perdón, me entrevero con la sigla, pero no veo que haya ninguna, así como padres positivos y eso. Así, si querés contarnos un poco de funcionamiento, cómo están ayudando, qué están haciendo, qué actividades hacen en la actualidad, sería súper útil.
Claro, como te contaba, o sea, con toda la experiencia que yo viví con mi hijo, el hecho de que yo pasé por muchos terapeutas y fue ¿cómo se dice? Un camino largo hasta encontrar resultados o respuestas. Lamentablemente en el Perú en ese momento no se conocía mucho sobre el trastorno y pasa creo lo mismo aún en Latinoamérica. Gracias a la pandemia, yo digo gracias a la pandemia porque salí a redes, yo generalmente trabajaba aquí en el Perú. Fundamos Padres Positivos en el año 2014 y yo daba talleres a padres de manera presencial, que me llegaban pues unos que otros, yo compartía un poco mi experiencia, pero poco a poco me fui capacitando, fui aprendiendo mucho más y empecé a compartir lo que yo me había formado, ¿no? Cómo me formé yo en esta metodología de Triple P, Programa de Parentalidad Positiva. Yo me formo en esa metodología porque dentro de las investigaciones, el experto internacional Russell Barkley, que es un autor al que yo leo un montón y sigo, eh, hablaba mucho de un entrenamiento a padres. Y cuando yo buscaba desesperada este entrenamiento a padres, todos los programas estaban en inglés, no había ningún programa en español. Hasta que llegó Triple P traducido, Chile lo implementó, abrió una capacitación, yo me inscribí, me formé y me ayudó a mí como familia. Y es ahí donde nace Padres Positivos, ¿no? Luego de haberme formado yo, de haber puesto en práctica con mi familia, de ver resultados, dije, no me puedo quedar con esto. Las familias también tienen que conocer, tienen que ayudar a sus hijos y es así que nace Padres Positivos, ¿no? Entonces, Padres Positivos, como te comentaba, es un espacio donde nosotros damos o tenemos una escuela para padres de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, basado en la metodología Triple P, que es Programa de Parentalidad Positiva, ¿no? Es una de las metodologías más efectivas para poder trabajar con padres, con madres y con cuidadores. Y es una de las pocas metodologías que se basan en evidencia científica, ¿no? Obtenida de las permanentes investigaciones que realiza. Es una modalidad de intervención familiar pues que tiene más de 40 años de trayectoria, tiene muchas investigaciones a nivel mundial, ha trabajado con más de 4 millones de familias, ¿no? Y también pues trabaja con familias que tienen niños con TDAH menores de 12 años con resultados muy efectivos. Entonces la idea es aquí, en esta escuela de padres, trabajamos con esta metodología que tiene un diseño flexible. ¿Por qué? Porque trata de brindar un apoyo mínimo a los padres para que ellos fortalezcan sus habilidades de crianza y puedan confiar en que lo que están haciendo es lo mejor para sus hijos, ¿no? Es decir, eh, con esta metodología o con la escuela para padres que damos nosotros aquí en Padres Positivos, nuestra escuela para padres se llama Conecta con el TDAH. Lo estamos haciendo vía online, vía Zoom, y vamos a iniciar nuevamente los talleres presenciales, porque a partir de la pandemia lo estuvimos haciendo online, eh, gracias a que hemos llegado a muchos países en Latinoamérica, ¿no? En Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, República Dominicana, en Estados Unidos, en México, hasta en España. Hemos encontrado familias que estaban pidiendo ayuda desesperadamente porque no sabían cómo manejar a sus niños y es así que nosotros con Padres Positivos hemos podido llegar a todas estas familias con el taller Conecta con el TDAH, que es un taller online en vivo que tiene una duración de aproximadamente 2 meses, 8 semanas, ¿no? Donde yo personalmente acompaño a las familias en todo este proceso de educación, de transformación, de información, para que puedan volverse expertos en sus hijos, para que puedan conocer la esencia del TDAH y las estrategias mínimas que ayudan a desarrollar habilidades sociales, emocionales, que enseñan autonomía, resolución de problemas a los niños, ¿no? Entonces, utilizamos esta metodología Triple P cuya, digamos, principal habilidad a desarrollar es la autorregulación en los padres. Es decir, que los padres aprendan eh, a tomar conciencia
de cómo piensan, de cómo sienten y de las acciones que hacen a la hora de ejercer parentalidad, ¿no? Yo les brindo personalmente este acompañamiento en estas sesiones online que se realizan una vez a la semana, donde primero vamos a conversar sobre qué es el TDAH, vamos a comprender qué es el TDAH, qué hay detrás del TDAH, cómo funciona la mente de un niño con TDAH. Luego hablamos sobre las causas del comportamiento infantil, por qué es que mi hijo se comporta como lo hace. Vamos a hablar un poco de los estilos de crianza, de yo como padre, cuál es mi estilo de crianza, cuáles son mis trampas parentales, cuáles son esos errores que suelo cometer con mucha frecuencia y que no están ayudando a mi hijo, ¿no? Luego vemos un poco qué objetivos, qué metas, qué cambios quiero hacer en mi familia y luego vemos cada una de las estrategias para que ellos mismos puedan identificar las que se adaptan a su dinámica familiar. Yo no les doy recetas mágicas ni nada por el estilo, simplemente los padres aprenden a tomar conciencia de sí mismos, de su estilo de crianza, de cómo funciona su familia y de lo que necesitan para mejorar su dinámica familiar. A mí lo que me gusta un montón es que en esta intervención que hacemos, ya con todos los años que tengo de experiencia, como te digo, desde el año 2014, ya 11 años trabajando con familias, he visto resultados sorprendentes, ¿no? Porque aplicamos una evaluación previa y después una evaluación post. Y los resultados, aunque no lo crean, lo ven a partir de las 2 semanas que empiezan los padres a trabajar. Eso sí, los padres que realmente se comprometen empiezan a ver mejoras en el comportamiento de sus hijos. Y cuando terminan el taller, como te digo que dura aproximadamente 2 meses, se sienten fortalecidos y se sienten más confiados en sus competencias. Ya saben cómo lidiar con los desafíos que se les presentan cada día con sus chicos. Empiezan a entender. Y realmente yo hasta el momento de todas las familias que hemos intervenido, eh, han habido resultados muy buenos, sobre todo cuando son niños pequeños. Ya los resultados van, digamos, siendo más difíciles cuando los chicos son más grandes. Por eso el objetivo de Padres Positivos es llegar lo más pronto posible a familias que tienen niños recién diagnosticados o niños que tienen el riesgo de desarrollar, o sea, de ser diagnosticados con TDAH. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo que este chiquito es muy inquieto. Antes de llegar al llegar al diagnóstico, vengan a Padres Positivos, hagan el taller y ustedes van a ver que las cosas van a mejorar rápidamente cuando los padres se comprometen, ¿no? Nosotros brindamos, como te digo, esta escuela para padres, que es este taller que dura 8 semanas, para padres de niños hasta los 12 años. Y también tenemos un taller que hacemos para los padres de adolescentes, pero siempre y cuando los adolescentes no estén complicados con otros trastornos, ¿no? Y que los padres también no tengan problemas, digamos, de salud mental, porque a veces cuando los adolescentes llegan a complicarse es porque en la dinámica familiar también hay problemas o los padres también tienen un TDAH no tratado o tienen algunas otras dificultades. Entonces, cuando hay eso sí, nosotros no los tratamos, eso sí tienen que derivarse con un especialista de salud mental, un psiquiatra, ¿no? Pero cuando de repente son padres de adolescentes que necesitan manejar una que otra situación y que la dinámica familiar está estable, sí, también ayudamos. Brindo también asesorías individuales. Todo esto lo pueden encontrar en mi página de Instagram. A mí me pueden encontrar en Instagram, Padres Positivos-TDH, digamos en la red social donde yo estoy más presente. También estoy en TikTok, estoy en Facebook, en YouTube, pero en Instagram es donde estoy más presente, donde hago más publicaciones y donde también hago entrevistas, hago directos y donde van a tener mucha información valiosa. Y aunque no lo crean, también tengo un podcast, Entendiendo el TDAH. Así que Padres Positivos lo que busca es capacitar a los padres, volverlos expertos en el TDAH, volverlos expertos en sus hijos y en todo lo que es parentalidad positiva para el TDAH.
María Elena, para ir cerrando de alguna manera, para no sacarte más tiempo, que sabemos que tenemos una vida bastante movida, ¿qué consejo le das a esos padres que se encontraron recientemente con el diagnóstico de que sus hijos padecen el trastorno? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué consejo les podés dar a ellos? Mira, la principal recomendación, el consejo más importante es que se informen, que investiguen, que lean, que se capaciten, porque nosotros los padres somos los especialistas más importantes en el tratamiento del TDAH de nuestros hijos. Somos las personas que tenemos que conocer qué es el TDAH perfectamente y qué es lo que necesitan nuestros hijos, porque somos quienes vamos a tomar decisiones sobre los ambientes que vamos a brindar a nuestros hijos. Somos los que vamos a escoger esos entornos que realmente van a enriquecer o van a construir eh, la vida de nuestros niños, ¿no? Nosotros vamos a identificar esos entornos donde van a conocer a las personas con las quienes se van a relacionar, la escuela a la que irán, las terapias que llevarán, el especialista que va a guiar ese tratamiento a lo largo del tiempo, las actividades que realizarán, cómo voy a cultivar su talento. Somos nosotros los que tomamos esas decisiones y no vamos a tomar buenas decisiones si no estamos bien informados. Vamos a estar pasando de mano en mano y vamos a perder mucho tiempo valioso que nuestros hijos necesitan para poder desarrollar todo su potencial. Entonces lo primero que les voy a decir es capacítense, lean, infórmense, sean expertos en el TDAH. Tienen que conocer del TDAH más que cualquier otro profesional. Y para eso estamos aquí, nosotros, Padres Positivos. Gracias, Pablo. Realmente ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio, para seguir sensibilizando sobre lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, Marilena, muchísimas gracias por este ratito, por contarnos un poco más sobre el TDAH. La verdad que es súper útil esta pequeña charla, pero con gran contenido. Y bueno, más adelante quizás podemos hablar un poco más sobre este tema o alguno relacionado. Sería muy grato. Por lo pronto te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo, por darme este espacio para poder compartir un poco de lo que es el trastorno y sensibilizar a la sociedad sobre el mismo. Es importante que conozcamos porque la información realmente libera y ayuda mucho. Gracias a ti. Un abrazo grande. Seres Urbanos es un programa original de Radioactiva. Conducción y producción Pablo Silvera. Si te gustó el podcast, danos seguir para más episodios.